Tenemos esta noche un directo muy especial también. Hoy vaya día que llevo de dos eminencias absolutamente. Tengo por aquí ya al doctor, ahora voy a buscarle. Pero sí que os diré que a veces me meto en las charlas directamente con él para charlar, para hablar, y no puedo leeros mientras estoy pendiente de la conversación, con lo cual quien quiera hacer una pregunta, hay aquí abajo un bocadillito con un interrogante, puede pulsarlo, hacer la pregunta y así cuando encuentre el momento o al final de la charla podremos hacerla. Bueno, pues voy a presentar a mi invitado con mucho honor. Hoy vamos a hablar de la adolescencia como oportunidad. ¿Cómo es ese tema? ¿Quién no tiene un adolescente en casa? ¿Quién no ha sido adolescente? Que siempre digo yo, volvamos a esa época a recordarnos. Hoy recibo con mucho orgullo y con mucho honor al doctor Javier Quintero. Él es médico, especialista en psiquiatría. Voy a contar su trayectoria de una manera genérica, pero actualmente es jefe de servicio del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid. También es el director de PsyKids y de la clínica Doctor Quintero. Además, él es profesor de másters en la Universidad de Alcalá, es profesor de psiquiatría y de psicología médica en la Universidad Complutense de Madrid, es autor de varios libros, que yo ahora os voy a enseñar uno que tengo por aquí, que lo voy a enseñar para que lo sepáis, padre de 3 hijos, y en este caso me hace también especial ilusión, además de que él es una eminencia en el campo de la psiquiatría, de la medicina, de la adolescencia, pues tuve la suerte, voy a decirlo, tuve la suerte que en el año 2015 formó parte del tribunal que evaluó mi tesis doctoral en neurociencia, en la Facultad de Medicina de aquí de la Complutense de Madrid. Para mí ha sido todo un regalo encontrármelo de nuevo y ha sido un regalo que diga que sí a esta entrevista para dar valor y para daros a conocer muchas cosas del adolescente. En este caso yo voy a enseñar este libro que es del doctor Javier Quintero, El cerebro del adolescente, una mente en construcción. En este caso yo lo tengo de una colección especial que se llama Neurociencia y Psicología, pero sus libros los podéis encontrar fácilmente en librerías y en Amazon. Ponéis Dr. Javier Quintero y va a aparecer el libro de la adolescencia porque además es maravilloso, no puedo decir otra cosa. Así que voy a darle paso. Vamos a hablar de este complejo momento que incluso yo a veces lo llamaría esto este dolor de cabeza que dan los adolescentes a veces a las familias, o este miedo, que él tiene una forma muy especial de verlo y de entenderlo y recordar también un poco que algún día también nosotros fuimos adolescentes. Bueno, pues sin más voy a buscar al doctor Quintero, que lo debo tener aquí, y mientras sube efectivamente, mientras el ascensor para llegar a este espacio virtual de mi casa, pues con mucho cariño deseo que disfrutéis y que porque es de la colección, pero acordaros, El cerebro adolescente, doctor Javier Quintero, una mente absolutamente en construcción. Muy buenas Hola, noches, Javier. hola Ana, ¿cómo estás? Pues encantada, muy agradecida de tenerte aquí, es todo un honor para mí, toda una alegría y la verdad, siendo como eres de humano, de cercano, pues que nos cuentes tantas cosas acerca de la adolescencia. Tengo preguntas preparadas porque Fenomenal. claro, yo tu libro me lo he leído, no ahora, me lo leí cuando salió en el año 2018 en esta colección, pero sé que lo tienes en otra versión. Sí, sí, lo publicamos, vamos, hicimos una siguiente edición en 2020, una revisión En muy 2000. sobre esa base. Sacamos en 2020 con Shackleton, una edición nueva. La debo tener por ahí, o si quieres te la Vale, ¿cómo enseño. se llama el nuevo? Igual, espérate, lo Vale. busco y lo tengo por aquí. Vale, para que todo el mundo que Es, esté interesado es la ahora, misma idea, lo único que hemos cambiado es, bueno, algunas modificaciones, algunas cosas, pero bueno, es la misma idea vale, del es el del cerebro libro del que tú adolescente, conoces. Sí, es el cerebro del adolescente, upa. la mente en construcción. Bueno, se entiende de maravilla cómo has hecho un libro hablando de neurociencia, de psiquiatría, del cerebro, de la conducta, del adolescente de una manera tan cercana y tan bonita.
Yo no sé si antes de empezar quieres comentar algo o te empiezo a preguntar. ¿Hay alguna Pregúntame, cosa? quizás sea más fácil, ¿no? O sea, que tú, Vale. porque como empiece a hablar, Pero es que para eso te he invitado, ¿eh? Para eso te he invitado. Mira, yo te iba a preguntar, vamos a empezar un poco en ese primer concepto que siempre yo digo que parece que se nos ha olvidado a veces que fuimos adolescentes, y es ese famoso concepto de mm, ¿qué es la adolescencia? Y fíjate dónde te voy a meter, en qué pregunta, y ¿es siempre complicada la adolescencia? no tiene por qué ser siempre complicada. Es cierto que es una etapa de cambio y todo cambio requiere una cierta adaptación y una cierta flexibilidad. Y muchas veces, ¿no? Lo que aparece ese adolescente en ese cambio, en esa transformación, pues tiene que buscar su espacio y a veces no encuentra su espacio y lo que busca es su reflexión en contra de lo que he visto y lo que ha visto en su casa, ¿no? Su forma de buscar su propia personalidad es en contra de lo que ha visto en casa en ese proceso que llamamos rebeldía, ¿no? Que no es ni más ni menos, no sé lo que quiero, pero esto no. Y luego muchas veces se dan cuenta de que es eso lo que buscan, ¿no? Van dando tumbos, van dando vueltas y simplemente los padres tenemos que estar pendientes para acompañarles, ¿no? No hay nada mejor que para que un adolescente no haga algo es proponerle que lo haga, ¿no? Entonces él, por definición, va a intentar hacer lo contrario. Esto me encanta y además me encanta porque hay un concepto que tú describes muy bonito en el libro y yo lo llamo más o menos en paralelo. Yo siempre he dicho que hay adolescentes que pasan más por la adolescencia, otros que no pasan. Hay chicos que parece que nacen adultos o hay chicos que han pasado una niñez bastante difícil, niños a lo mejor incluso pues con TDAH y que de repente llegan a la adolescencia y esta como que les regula un poco. Y esto es bastante paradójico con la principal, con la principal generalidad que nos encontramos, que son que tienes un niño en casa fantástico y de repente dices, pero 2 años después dices, pero este ser, ¿de qué familia es? ¿Cuándo me lo han cambiado, no? ¿Cuándo me Sí, lo han cambiado? efectivamente, ¿en qué momento me fui y se convirtió en otra persona? Bueno, en realidad es ese proceso de maduración, ¿no? Y por eso intentamos aterrizar ese libro, que básicamente es explicar a la gente que lo que pasa es básicamente una transformación que es normal. Es un proceso de maduración del cerebro que, como bien sabes, Ana, se produce en dos planos muy distintos, ¿no? De abajo a arriba, es decir, el bottom-up, es decir, primero van madurando las regiones más profundas del cerebro y las últimas, ¿no? La corteza cerebral, ¿no? Que es la parte que nos permite pensar y madurar. Pero también luego hay otra parte que va de atrás a adelante, es decir, lo primero que va a madurar es la corteza occipital, que regula la visión y demás, y lo último, la corteza prefrontal, que es básicamente lo que nos permite pensar, anticipar consecuencias, planificar acciones, ¿no? Y esto, efectivamente, no termina a los 18 años, es decir, es un proceso de maduración que nos va hacia los 20, cuando digo 20 y pocos, pues no todo el mundo madura igual, entre los 21 y los 24, 25, es cierto que hay gente que no madura nunca, también es verdad, pero bueno, pero sí que es cierto que al final lo que nos encontramos es ese proceso de maduración. ¿Y qué ocurre en la adolescencia? En la adolescencia se produce un desequilibrio que explica gran parte de los problemas. Toda la parte que regula las emociones, los instintos, los impulsos, está súper madura y a tope. ¿Vale? Ha madurado fenomenal y está súper receptiva a todo lo que pasa afuera. Mientras que el freno, que es esa corteza prefrontal, que nos tiene que hacer reflexionar de lo que vamos a hacer, todavía no está y a veces ni se la espera. Con lo cual se produce ese desequilibrio, ¿no? Entre una parte pulsional, emocional, que es muy potente y lo que tiene que ejercer de freno ahora mismo no está disponible. Y ese desequilibrio hace que muchas de las conductas de los adolescentes se expliquen por ahí, ¿no? Porque no visualizan las consecuencias, creen que no va a pasar nada, asumen más riesgos de los debidos, ¿no? Y sobre todo se dejan llevar por los torrentes hormonales muchas veces. Esto la verdad es que lo explicas de una manera maravillosa. A mí me encanta ese concepto porque muchas veces es verdad que los adolescentes se ponen muy retadores o buscan ese peligro o transgredir el límite y es que en ocasiones no pueden regularse porque efectivamente no está su corteza madura y ahí es donde está el acompañamiento, yo creo, de la familia o incluso de los profesionales, de poder comprender esos impulsos, esas desinhibiciones, pero ahora veremos cuándo estamos en límites normales, luego te lo preguntaré más al final, o cuando entramos en límites que consideramos que hay que atender un poco. Porque fíjate que en el doctorado, una de las cosas que nos causó mucha gracia cuando estábamos en las clases de formación
nos pusieron como un mapa habían hecho estudios con muchos cerebros, de la actividad eléctrica cerebral, desde la infancia hasta la vida adulta, y nos preguntó el profesor, bueno, ¿aquí qué veis? ¿No? Entonces nosotros íbamos viendo áreas de colores en color rojo para que me esté escuchando las áreas más activas, más activadas, color amarillo y azul, pues las menos maduras, las menos activas. Y resulta que hubo un momento en la adolescencia, ¿vale? En el cerebro del adolescente, que se veía el área totalmente emocional, pues mucho más carente que en otras, se parecía más al del niño de 2 años. Claro, en aquel momento todos, pues, un ictus, un tumor, y bueno, no es para echarme flores, pero en ese momento a mí se me encendió la bombilla y yo dije, ¿y si es un adolescente? Y efectivamente se ve con neuroimagen. Sin duda somos capaces con una imagen funcional. Ojo, porque esto no nos sirve en la clínica para diagnosticar nada y visualizar No, nada, ¿no? Y los no, estudios con magnetoencefalografía que dices, más pues efectivamente académicos. se ven efectivamente cómo hay diferentes regiones, porque el cerebro es una estructura maravillosa y compleja al mismo tiempo y no puede y no se organiza todo junto y a la vez, ¿no? Cada momento de la etapa del desarrollo está dedicada a que una parte del cerebro funcione, ¿no? No es que pensemos que el cerebro está durante toda la infancia y adolescencia organizándose todo, ¿no? Sino va por regiones, ¿no? Por eso, efectivamente, esos estudios de neuroimagen son muy bonitos y muy visuales, ¿no? Cómo va madurando y cambiando el cerebro en función de la etapa. En lo que en ese momento el cerebro a lo que es el cerebro tiene que dar prioridad en ese momento. Por eso me gusta mucho cuando en el libro comentas, hablando de neurociencia, luego nos meteremos más en los aspectos de factores ambientales o el autoconcepto, pero como en el libro comentas el tema del cerebro blanco y el cerebro gris, que para la gente que está aquí viéndonos y un poco se ponga en contexto, es nosotros tenemos dos sustancias que se ven, bueno, cuando tú ves un cerebro partido por la mitad, aquí un seccionado, se ve una zona que rodea todo el que bordea, que es gris, y luego ves todo el interior recubierto de blanquito. Uno es, como digo yo, los pies de las neuronas, que son los que transmiten la información, y otros son los cuerpos. Esto es muy bonito lo que tú dices, porque siempre habíamos atribuido al cerebro a zonas muy localizadas de funciones, y es bellísimo cómo explicas la importancia de las conexiones internas. Me imagino que en esto, en la adolescencia, también tiene su trascendencia. Sin duda, ten en cuenta que efectivamente, ¿no? Lo que vamos a empezar a hacer en la adolescencia es empezar a potenciar aquellas regiones. Yo siempre lo explico como o sea, está muy bien tener muchas ciudades en un país, pero si no tienes buenas vías de comunicación, carreteras, tren de alta velocidad, pues en realidad no tienes una buena estructura de país, ¿no? Pues el cerebro es parecido, está guay tener la sustancia gris, ¿no? La parte de la corteza muy desarrollada, pero si no hay buenas interconexiones, es evidentemente no es un cerebro realmente funcional. En la adolescencia es lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es practicar cosas, vamos a hacer que esas áreas, esas regiones del cerebro se interconecten. Y cada vez que generamos una conexión, generamos un nuevo aprendizaje, generamos una nueva habilidad. Por eso es tan devastador cuando encontramos adolescentes que no hacen nada. Es decir, el problema no es el hecho de que, bueno, que este año lo pierdan. No, si no es que estén perdiendo el año escolarmente hablando. Están perdiendo un año desde el punto de vista del neurodesarrollo, de la maduración del cerebro. Y eso no es recuperable. Es decir, el niño puede hacer bachillerato este año, el que viene o el siguiente, pero todo el año que no estimula su cerebro, que no genera interconexiones, que no le da frescura y habilidad a su cerebro, es un tiempo perdido. Porque la ventana de desarrollo se termina ahí, en los veintitantos años. A partir de los 25, 26 años, todo lo demás es sostenernos y no perder. Está más consolidado, qué interesante. Y, por ejemplo, para, como decías, esos factores, porque como hablamos de la adolescencia como oportunidad, no como esa carga que parece que vivimos, ¿qué factores son los que tenemos un poco que mirar o que están interviniendo que decimos, espera, que es que la vida es vida y vamos a empezar a atender por áreas un poco qué puede estar pasando en nuestro adolescente, en su vida, para que se desarrolle una determinada forma? Hablamos de la tecnología, hablamos de la vida tan distinta que yo he tenido con respecto a la que van a tener mis hijos, pero que es que la que yo he tenido con respecto a la que tuvieron mis padres, mis abuelos. Es decir, hay unos saltos generacionales tan fuertes.
pero la diferencia entre tus padres, en la adolescencia de tus padres y la tuya, no es tan grande como tu adolescencia y la de tus hijos. Ah, Ten en cuenta que aquí hemos metido el factor digital y el factor digital ha cambiado mucho y ha cambiado mucho desde el punto de vista del desarrollo. A mí me inquieta de una manera importante que los adultos también nos acabamos generando una cierta adicción, ¿no?, a las pantallas, ¿no? Es decir, esto de las redes sociales y tener 80.000 aplicaciones en el móvil, que prácticamente, pues yo ahora mismo, yo siempre hago la misma pregunta, es decir, ¿qué teléfonos te sabes? Pues te sabes el de casa de tus padres, el de tu amiga del cole, y porque realmente hace años que no estamos memorizando un teléfono. Ahora quedas con alguien y son 27 WhatsApps. Estoy llegando. Bueno, pues estoy en la esquina. Antes era el teléfono desde casa y generábamos ciertas habilidades de localización. Íbamos a los sitios y nos íbamos buscando mapas. Ahora vamos por el Google Maps prácticamente para ir a por el pan al lado de casa. Es decir, que está bien que en un momento determinado lo digital nos ayude. El problema es que cuando el digital nos quita y que eso nos los es. quite y que ¿Qué nos los quite a suple eso? nosotros y que nos los quite a nosotros, bueno, está ahí. En algún punto lo hemos tenido. El problema es cuando un adolescente no lo desarrolla y me voy a lo social, ¿no? Es decir, la interacción con los demás. A mí no hay cosa que más me entristezca que pasar por un parque y ver a 5 chavales entre sí mirando todos hacia el móvil y ninguno mirándose a sí mismo. Diciendo, chicos, dejar el móvil para cuando estéis en casa. Si no digo que no se use, digo, no se le puede poner puertas al campo. Pero perdemos esa parte de la comunicación, de la interacción con el otro, de la parte no verbal, de los gestos, ¿no? Y esa parte, evidentemente, un porcentaje amplio de los adolescentes no va a tener ningún impacto, sin duda, pero en un porcentaje yo creo que vamos a encontrar unas generaciones de adultos en los próximos años, probablemente con algunas carencias, y eso es lo que a Sí. mí me inquieta. Y estoy totalmente de acuerdo contigo porque yo siempre digo que esta generación que ha crecido con este boom de las tecnologías, quizás se enfrenta a esa primera fase en la cual no tenemos tampoco mucha capacidad para educar y decir, bueno, cuándo sí, cuándo no, cuándo cortar, cuándo empezar, esas nociones. Y efectivamente es lo que tú dices. Es que yo he estado conduciendo el coche cuando no existía el GPS. Y entonces, de Y hecho, sí, pero llegabas a sí los existe. sitios, y llegabas a Escucha, los sitios. O sea, era hombre, claro, maravilloso. existía internet, a veces sacaba la ruta impresa porque yo ya tenía internet, pero cuando no cogía me decían salida 20 de la M50 y llegabas. O llamabas por teléfono, quedabas con alguien, yo hasta los 18 no había móvil, cuando yo tuve ya 18, 19, sí, pero una cosa nada que ver con ahora, con SMS y esas cosas que no. Y entonces lo tenía para que mis padres más o menos me pudieran llamar al colegio mayor, pero poco más. Entonces yo me acuerdo de efectivamente quedar en un sitio y tener esa paciencia de, pues llegará, no llegará, es decir, no había esa necesidad de información inmediata, tanta inmediatez, tanto Mm. contacto, que para mí, por ejemplo, en mi forma de haber criado, digo, uff, qué liberación. Ellos han crecido en esto y en esa velocidad. Mis hijos ven los vídeos y las pantallas a una velocidad que digo, por favor, ay, vuestras neuronas, que a veces digo, no sé si el cerebro estará preparado para esta aceleración y dará un cambio a nivel funcional y estructural o al contrario, estamos quemándolo. No lo sé, Bueno, fíjate. se están produciendo cambios, ¿no? Fíjate, el homúnculo de Penfield, que como sabes es la representación somatosensorial, es decir, cómo se representa nuestro cuerpo en el cerebro, y algunos que lo visualicéis es una especie de señor muy feo, con una cara enorme, unas manos muy grandes, una boca muy, muy grande y un cuerpo pequeñito, que es básicamente cómo está representado en nuestra corteza cerebral nuestro cuerpo, ¿vale? Lo que se ha visto es que en las nuevas generaciones los pulgares están más desarrollados, lo cual es lógico, ¿no? Porque nos pasamos el día trasteando con los pulgares. Es Qué decir, que bueno. sí que es cierto que hay ciertos cambios tróficos que sutiles pero significativos ya empezamos a ver. Eso no quita que hay muchas cosas, ¿no? Y eso creo que decías lo de la velocidad, ¿no? Y la velocidad no está mal, procesan la información de una manera más ágil y eso no me preocupa. Me preocupa la intolerancia al hastío, es decir, la intolerancia cuando la información no va tan fluida. Seguro que tú has hecho la Mm. oportunidad de ver alguna película de las que te parecieron maravillosas que tuviste cuando tenías 20 años, 18 años. Incapaces, van muy lentas. O sea, la Para ello, generación de ahora dice, aguanta, esto lo no dice. pasa, aquí no pasa nada, pero ¿cómo es esto, no?
Luego, evidentemente, ahora hay una serie que yo he empezado a ver a la antigua usanza, que es la de Entrevías. Es decir, yo veo ¡Ah, yo también! un capítulo, luego si quieres comentamos que hay algunas cosas que me hacen terribles de cómo lo están Uf, gestionando. Pero bien, el otro día me puse con uno de mis hijos y dijo, pero es que no están todos los capítulos de la temporada. Y no, no, ponen uno a la semana y digo, paso, ni de broma, no lo veo. Y se fue, no quería verlo. Es decir, eso de y, tener que esperar una semana para ver el próximo no, capítulo. y con intermedios, o sea, y con anuncios. Bueno, pues por supuesto. Pero bueno, pero aún así, ¿no? Es decir, podrías irte a la plataforma para ver el capítulo. Venga, te lo compro. Pero no, Ah, no, vale, solo está ese capítulo. Es decir, no sí. puedes seguir viendo todos los capítulos, ¿no? Y comer, aparte una temporada en un fin de semana, ¿no? O sea, eso, yo veo series Efectivamente. que me duran años y no lo entienden. Diciendo, pero papá, ¿todavía estás viendo Blacklist? Sí, pero ¿por qué temporada vas? Y yo, pues por la Pues séptima. ya ni No te sé. cuento de las inglesas, estas como Downton Abbey, que es todo como que además ellos encima te muestran la época en la que realmente ahí sí que realmente ni teléfono ni nada, donde los viajes duraban días. Y esto ellos no lo conciben cuando yo les digo igual, ¿no había móvil? No, ¿cómo que no? Y yo, pues no. Ahora, también te digo, ¿eh? Y luego hablamos de la adolescencia como oportunidad. Esta mañana lo contaba y yo este verano hicimos un detox digital y nos fuimos el mes entero a la playa sin dispositivos. Entonces, oye, lo aguantaron, ¿eh? Lo Joder. aguantaron. Fijo, también te digo las edades, ¿eh? La mayor está entrando ahora en la fase más, va a cumplir 12 y entonces está entrando Bueno, en es muy esa fase de, fácil. claro, Es que eso, ellos ahí juegas con ventaja. Yo hablo de mi hijo tiene 18, la niña no, 16 ahí y nada, el ahí no pequeño puede, 12. O sea, que no, claro, a mi mayor es como tu, ahí nada. Y efectivamente, este tema, pero tú no crees que, no lo sé, te pregunto, también por la experiencia, por tus clínicas, por lo que ves en el hospital, por tus centros, ¿tú no crees que de alguna manera como digo yo, lo presencial, lo tangible, sigue pudiendo más para ellos o no? ¿O ellos han incorporado que una cosa es igual que la otra? no, no, claramente no. Y de hecho, fíjate, hoy estaba en el 12 de octubre hablando de las problemón que tenemos, ¿no? Que son las autolesiones en los adolescentes Mm, y me hacían esa pregunta, ¿no? Porque al final, digo, bueno, el problema es que tenemos es que, claro, ellos viven en lo digital, pero les ha hecho muchísimo daño estos 2 años de pandemia de restricciones, ¿no? Es decir, restricciones donde en ningún momento de la vida el grupo va a tener tanta importancia como en la adolescencia y han estado 100 días confinados y cuando han salido, pues con restricciones. El ocio nunca tiene tanta importancia como la adolescencia y lo hemos tenido todos limitados, pero ellos también. Es decir, para todos está siendo duro, pero en mm. determinados momentos de la vida esto lo está haciendo incluso más. O sea, y la adolescencia es uno de ellos, ¿no? Y sobre todo hay adolescentes que se han encontrado con momentos de la vida que son muy importantes. Yo estoy viendo muchos, ¿no? De chavales que les pilló la pandemia en primero de carrera. Es decir, Oh, primero de universidad, que es un momento maravilloso, tal, no sé qué, y de repente se va al garete la vida universitaria y la vida universitaria es estar en el cuarto del colegio mayor, conectado por internet y no viendo a nadie. Entonces, ya no es que, de alguna forma, el vi a chicos, impacto. vi a chicos que habían dejado los estudios ese año porque no querían. mm, De el decir, impacto de las no, características, ¿no? Es no tremendo, me, ¿no? claro, no me compensa, no estoy aquí, me siento aislado, no, bueno, en cierta medida lo podía entender, claro, esa no es la solución, pero en cierta medida podía entender que la parte más social tampoco la estaban desarrollando de una manera saludable. Ahora luego entraré en las preguntas, pero realmente la adolescencia, tú dirías, porque conoces mucho este mundo de adolescentes, conoces mucho toda la patología que va alrededor, pero ¿tú dirías que es la época que más cambios sufre el ser humano? Sin duda, y no es solo eso, sino que además, ¡Ey! ¡Qué fíjate, importante lo que nos dice el doctor! el ¡Qué importante! 70, el 70% de los trastornos mentales debutan en la década entre los 13 y los 25 años. ¿Eh? Es decir, que el problema no es solamente baladí, de que hay muchos cambios, por supuesto, psicológicos, físicos, fisiológicos, hormonales, evidentemente la transformación es 180 grados, ¿no? Pero es que también en esa transformación, y es una de las cosas que a mí particularmente me está inquietando más, y como te decía antes, en esta jornada del 12 de octubre planteaba ciertas preguntas, ¿no? Y cuando, bueno, pues lo llevamos al debate,
pues me preocupa bastante, ¿no? Es decir, la incidencia de trastornos emocionales y de conducta en adolescentes en estos últimos 2 años, sobre todo desde el verano del 2020 para acá, está siendo un desastre. Adolescentes muy dañados, situaciones en las cuales empezamos a encontrarnos con chicos que no están sabiendo regularse, ¿no? No puede. Houston, tenemos un problema en el presente y a mí me inquieta mucho el futuro, Mm. porque no tengo muy claro, que esto sea tan sencillo como que cuando pase la pandemia esto vuelva. No vamos a volver a enero del 2020, vamos a ir a otro contexto diferente. Y entre medias hay 2 años que en la vida de una personita de 16, de 14, de 15, de 18, es una etapa muy clave, ¿eh? Muy clave. Muy, muy importante, es la transición absoluta de tu vida infantil a definirte como persona. Es, es, fíjate que te escucho y siento mucha compasión por estos chicos que en realidad efectivamente les ha pillado una generación como si hubieran vivido una guerra civil, algo parecido. Bueno, Como la situación de estrés es parecida, ¿no? eso Es parecida. Es cierto que es no aparecen percibido. las carencias físicas, ¿no? No ha habido cortes de tal, no ha habido carencia en la Bueno, pero alimentación, pero recuerda que venimos del primer mundo, veníamos muy saciados, veníamos muy de me voy a Londres cuando quiero, quedo cuando quiero, me relaciono cuando quiero, tengo un hijo cuando quiero, o sea, veníamos, yo siempre digo, venimos de un primer mundo, esto no es lo mismo la repercusión y yo creo que ahí ha habido un corte muy, muy fuerte. Yo te quería preguntar, por si te parece bien introducir un poco, ¿qué grandes cambios, porque ya nos has dejado muy claro que la etapa de la adolescencia, fíjate que pensamos que es la niñez, la adolescencia es el gran cambio del ser humano, porque hay una transición absoluta en muy poco tiempo de una etapa infantil a una etapa adulta. A mí es que hasta se me ponen los pelos de punta. Yo recuerdo mi adolescencia, ¿eh? Y te digo, yo recuerdo mi adolescencia a todos los niveles. Recuerdo una etapa más revuelta, una etapa más adulta, una etapa más de complejos, una etapa más rebelde. Pero siempre recuerdo, pues eso, ese cierto sostén, esa vigilancia de mis padres, que de ahora lo miro como madre y digo, madre mía, pobrecilla mi madre, ¿sabes? Digo, madre mía, ¿sabes? Digo, espérate, a ver si... Pero realmente, qué cambios se producen? Porque todo esto viene porque hay muchos cambios, tanto físicos como psicológicos, para que el adulto llegue a ser adulto. Y en realidad no forma más que parte de... ¿Tú crees que acompañando al adolescente en todos esos cambios, todo esto se quitaría? bueno, acompañarles hay que acompañarles. Y esa transformación, evidentemente, puede ser más o menos revuelta. Yo creo que hay tres vectores muy importantes, ¿no? Uno es la maduración física, es decir, se produce un cambio físico, uno deja de ser un niño y en un poco tiempo pasa a ser una mujer o un hombre, ¿no? Con todos los cambios que conlleva, ¿no? Y esos cambios físicos también tienen un proceso de aceptación y adaptación, es decir, que esto ahí podríamos dedicarle otra tarde para hablar de esos cambios y cómo eso deriva muchas veces en desajustes alimentarios, ¿no? Los trastornos de la conducta Ah, alimentaria, que eso es tremendo, ¿no? Por otro lado están los cambios fisiológicos, ¿no? Hay una gran cantidad de cambios hormonales, está el despertar de la sexualidad, es decir, son tormentas hormonales en un cerebro que todavía no sabe qué hacer con todo eso. Y luego están los cambios psicológicos, ¿no? Esa parte de maduración desde el punto de vista de la personalidad, ¿no? Es decir, hablamos de un temperamento, que lo explico siempre como ese esqueleto biológico de la personalidad, esos rasgos que tiene el niño que dependen mucho, pues efectivamente, de la genética, ¿no? Que se van modulando durante la infancia a través del entorno, los padres, la regulación y demás, y cuando llegamos a la adolescencia, eso lo empezamos a picar en mármol, ¿no? Y eso van a ser los rasgos de personalidad que nos van a acompañar de una manera más o menos permanente el resto de nuestra vida. Claro, hemos cambiado en todos los planos posibles, en todos los planos posibles. y encima tenemos que decidir carrera y encima tenemos que definirnos, porque lo que decías, también hay muchísima más diversidad a todos los niveles, sexual, las tecnologías. Luego, claro, los chicos adolescentes salen y en ese tiempo que están fuera de casa, pues tú tampoco puedes estar encima ni a modo policía. Esa confianza, cuando yo siempre digo, es verdad que un adolescente tiene el lenguaje montado como un adulto, te habla como un adulto, pero tiene una madurez emocional similar a la de un niño. Hay que confiar mucho en él. ¿Y cómo hacéis en PsyKids, cómo hacéis en tu clínica, cómo hacéis para acompañar?
y cómo efectivamente hablamos desde esta parte de darle esa oportunidad al adolescente para que viva todo esto quizás como una oportunidad para salir fortalecido, resiliente, porque y no salir, como digo yo, tocado con una pierna y amputado, sino salir fortalecido. Pues fíjate, te voy a poner un ejemplo de un chaval que he visto hace un rato, ¿no? Es un chico que empecé a ver hace ya unos meses, un chaval muy complicado, el chico 17 años y se ha tirado todo el verano pasado en un centro específico para adicciones porque empezó a consumir hace mucho tiempo, una situación muy compleja, muy compleja. Entonces, todo el tiempo hemos estado, o se ha estado trabajando con él desde el control externo de la regulación y el chico ha estado todo el tiempo viendo cómo se escapaba de aquello, ¿no? Entonces, en la primera consulta, que por supuesto no venía, lo traía, ¿no? Siempre digo que Perdona, eso cuando es, hablamos de control externo hablamos de que como él no era capaz de autorregular su conducta, hablamos en de el estar, centro, siempre había alguien, sus padres fundamentalmente, como un niño pero, pequeño, pero como un también niño pequeño. cuando estuvo en un centro de adicciones para adolescentes con un control, se escapaba cuando podía y demás, ¿no? Entonces, la cuestión es que el primer día, cuando me lo traen, yo siempre digo que la obligación de los padres es traérmelos a la primera consulta y la mía que vuelvan a la segunda. Es decir, esa es la diferencia. Qué difícil, qué difícil. Sí. Pero fíjate, ¿no? En ese contexto, ¿no? Cuando el chico pues, está contando pues, su historia, que si no consumo, que si sí, que si no, que tal. Bueno, evidentemente caía en sus contradicciones típicas del chico que seguía consumiendo, aunque seguía mintiendo. Y entonces cuando estamos, pues llegamos a una preconsulta y estamos terminando, y le digo, fulanito, si te pido unos tóxicos en orina, nos metemos en un problema, ¿verdad? El chaval se queda así un poco bloqueado y tal, y me diciendo, bueno, no lo sé, diciendo, mira, voy a plantear las cosas de otra forma. Tú me vas a decir cuándo te vamos a hacer los tóxicos en orina, ¿vale? Porque vamos a utilizar esa prueba, ¿vale? De los tóxicos en orina para demostrar a tu entorno que no estás consumiendo, no para pillarte cuando consumes. ¿Qué te Qué parece? bonito. Qué bonito. Entonces se me queda el tío parado y dice, vale, ¿me das una semana? Diciendo, lo que tú quieras, ¿no? Lo que tú quieras, ¿vale? Entonces a partir de ahí hemos ido cambiando, es decir, ya le he puesto a él la responsabilidad de demostrar que no consume y no a nosotros la labor policial de pillarle cuando está consumiendo. Si yo sabía que el chico está consumiendo, si yo me siento con un chico 10 minutos y te digo cuánto ha consumido y cuándo fue la última vez, pero si esto en realidad no me marca, ¿no? El saber si tiene unos tóxicos o no, es decir, simplemente es cambiar un poco. Entonces, ¿eso por qué? Empoderarlos en el proceso de tomar decisiones, ¿no? Qué bonito. Qué bonito, porque quizás es lo que tú dices, de tomar su propia decisión y decir, me autocastigo o no me autocastigo yo solo, porque yo soy el que va a tomar la decisión y me han dejado un poco esa cancha. Y esta negociación es muy importante, ¿verdad, Javier? Totalmente, ¿no? Porque ya te digo, este chico está bien, está consumiendo, bueno, no está consumiendo, está sin consumir, está estudiando, ¿vale? Ha retomado los estudios, Bueno, no ha es que ordenado, está, remontar esto no es está en fácil, una ¿eh? situación que ya, y los padres me decían ahora, estaban encantados, y dije, tranquilos, que esto se puede a la porra en cualquier momento, porque de momento vamos bien, pero esto, yo soy del Madrid, pero en estos casos me sale la filosofía Simeone, partido a partido. Es decir, esto vamos a ir y vamos a por dentro de 2 semanas y vamos viendo, ¿no? Es decir, evidentemente es una situación, como digo, muchas veces complicada, ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿No? Un poco digamos, la idea básica, ¿no? Y luego lo perverso es cómo lo llevamos al plano, porque cada niño o cada adolescente va a tener una regulación distinta. Es ser capaces de hacerles a ellos responsables de la toma de decisiones, hacerles a ellos responsables de lo que está pasando, siempre, evidentemente, siendo capaces de intentar acotar de alguna forma sus riesgos, ¿no? Eh, Al final, ellos tienen que tomar las decisiones. Nosotros tendremos que acompañarles en sus decisiones. A veces las decisiones no son todas las posibles, solamente son algunas. Pero en realidad, ¿qué quieres? ¿Pizza o pasta? Pues bueno, fenomenal, que elijan ellos, ¿no? Que pequeñas decisiones desde lo más pronto posible, ¿no? Claro, como decía el de Narcos, el plomo o la plata. O sea, al final, Bueno, sí. pero sí, sí. No, lo que refería a que al final ellos tienen que tomar su propia decisión, aunque no les guste mucho tener que dejar de consumir, aunque les parezca un rollo, aunque tengan que separarse del grupo de amigos, y aunque tengan. Entonces, esto sería como empezar a enseñarles, sería algo así como empezar a enseñarles el camino de la maduración. Claro, totalmente. Es decir, a veces
fíjate, a veces hemos generado, ¿no? Y está acordándome cuando decía, bueno, está contando esto otra historia de otra adolescente, ¿no? Bueno, mamá y papá habían ejercido un control externo maravilloso, maravilloso en el sentido, no sé si la ironía se entiende, es decir, le habían dejado sin Sí, capacidad de decisiones. demasiado Entonces, tiempo, más tiempo del y adecuado, no ¿no? solo más tiempo, un tanto claustrofóbico, de manera que la pobre mía estaba tomando decisiones, evidentemente todas equivocadas, ¿no? Y entonces, bueno, fíjate lo absurdo, ¿no? Porque entonces me estaban contando y dicen, no, es que hace, no, verano pasado, hace ya tiempo. Y en total, que me dicen, no, pues imagínate, claro, es que venimos aquí al lado de mi consulta, hay una heladería que está muy bien, ahí abajo, dice, venimos de la heladería y tal, y entonces hemos llegado allí y fíjate, no era capaz de decidir ni qué helado quiere tomarse. ¿Y qué habéis hecho? No, pues yo he decidido que se tome el helado de no sé qué. ¿Y por qué lo has decidido? Que no se tome helado. Es decir, no pasa nada. Es decir, es una decisión maravillosa. Es decir, ¿qué helado quieres? No lo sé. Pues no hay helado. ¿Por qué mamá tiene que tomar la decisión hasta ese tipo, ¿no? Es decir, al final, evidentemente estamos sin darnos cuenta inhibiéndole la toma de decisiones en situaciones donde no pasa nada. Si no es capaz de ejecutar la decisión, si quiero helado de vainilla, de chocolate, no pasa nada, no tomo helado. Porque la vida va a tener que tomar muchas decisiones. Va a encontrarse en una fiesta donde va a llegar alguien y le va a decir que se tome algo que ella no va a querer, pero si no es capaz de tomar esa decisión, se lo tomará simplemente por presión del grupo. O hará cosas que no esté ni preparada ni quiera hacer. Es decir, que de alguna forma parece que no, pero cuando les permitimos y casi les obligamos a tomar pequeñas decisiones desde pequeñitos, si el helado lo quieren de vainilla o chocolate, pues evidentemente son cosas que les van a permitir ir forjando. Esto no Qué pasa bonito. de un día para otro. Uno no es capaz de decidir que quiere estudiar a los 18 años y un día. De repente se levanta por la mañana y dice, ya estoy maduro y ya sé qué quiero hacer con mi vida. No, lo voy construyendo día a día. Y empiezo tomando decisiones de si quiero el helado de vainilla o de chocolate. Y a partir de aquí, cada vez voy complicándome más las decisiones. O sea que uno de los grandes tips que nos das es entrenemos a nuestros chicos, si podemos, de manera temprana en la toma de pequeñas decisiones no tan trascendentes como, oye, pues te quieres poner pantalones vaqueros o el azul. O pequeñas decisiones, no te voy a decir, quieres cenar pasta o pollo, porque a lo mejor eso ya tú has elaborado el menú, pero si esas pequeñas decisiones no tan trascendentes como qué helado quieres o, mira, participa con nosotros en la toma de decisiones de este viaje para no inhibir esa capacidad también de sentirse escuchado, también de su autoestima, ¿no? De decir, pero Totalmente. yo, ¿dónde estoy? Hombre, si está en Pues, casa y has preparado espinacas, se cenan espinacas. Pero fíjate, yo es que el mundo está lleno de pequeñas anécdotas, ¿no? Y también hace ya un tiempo estábamos en una cena, en una playa, con unos amigos y demás, y el chaval debía tener 11 años, ¿no? Y papá se empeñó en que lo que le apetecía al chaval era un plato concreto. Y entonces el chico, pues al final se comió ese plato concreto, pero yo que estaba observando aquello digo, ¿por qué no le dejas que elija? No, evidentemente no me meto, yo no me meto donde no me llaman. Yo siempre digo que solo doy mi opinión cuando me la piden. Si no me la piden, yo callado. Pero sí que es cierto que me quedaba yo observando y digo, ¿y por qué no la ha dejado elegir? Es decir, tenía ahí una carta, un menú. Entiendo que en casa hay espinacas, se comen espinacas. Esto de llegar a la... Y también es al revés. Es decir, cuando llegan a casa hay espinacas y el niño no dice, no, no quiero espinacas, mamá, hazme pasta, y mamá hace pasta, tampoco está bien. Es decir, que no, la claro, capacidad de elegir hay que ver en qué contextos y cómo, ¿no? contextualizarlo, me parece En genial. De, oye, decisiones vamos a concretas. comer, ¿quieres pollo o quieres hamburguesa? Vale. Pero en casa hoy hay sopa y espinacas y hay sopa y espinacas. Y esto yo creo que es educativo. Pero fíjate, me estás hablando del adolescente y estoy viendo, siempre lo veo, pero lo voy a decir todavía más aquí, la gran necesidad que puede haber también de que a lo mejor el factor quizás sistémico, que los padres del adolescente te vienen, mira, este es nuestro problema. Pero ¿ellos tienen mucho también que ver con el problema o hay un factor genético que ves ahí de alteración? ¿Qué es lo que más ves, Javier? Bueno, es una combinación de todo. Es decir, al final, esto es un equilibrio, ¿no? Entre lo que llamamos temperamento, que es el esqueleto biológico de la personalidad, que es lo que viene determinado, ¿no? Por factores Con lo que netamente nacemos. biológicos, efectivamente. Esto, los rasgos positivos en mis hijos son de mi mujer, los complicados son míos, ¿no? Eso, ¡Anda! y la cuestión a partir de ahí es que a partir de esos rasgos, ese temperamento, interactúa el entorno. Y el entorno, una parte muy importante, efectivamente, es la familia. No solo pueden, son los abuelos, es el cole. Es decir, no hay decisión más importante en la vida de un niño que elegir el cole al que van a ir.
¿no? Porque al final es una decisión que tomas a los 6 años y lo suyo es que agotes hasta los 18. No pasa nada si cambiamos de colegio, pero mucho mejor si no hay que hacerlo. Hombre, que cambiamos de ciudad, pero lo ideal es no cambiar de colegio, ¿no? Los chavales que vemos una variable que podríamos decir de complejidad, ¿no? En los chavales es cuando entran estos chicos, ¿no? Con 16 años, con trastornos de conducta y demás, y pregunto, ¿cuántos coles llevamos? Este es el cuarto, este es el quinto. Mal, ya empezamos mal, ¿no? Insisto, una decisión muy importante. ¿Por qué? Porque también es parte del entorno y también es parte de las decisiones que tomamos y va a modelar ese temperamento. ¿Qué quiere decir esto? Que el temperamento a veces es muy complejo y hay niños que nacen siendo muy complicaditos desde pequeñitos, pero con un entorno, el temperamento más complejo, con un entorno favorable, somos capaces de compensarlo. Ojo, también un temperamento maravilloso en un entorno horrible lo destrozamos, ¿vale? Es decir, que la verdad es que al final las cosas no son ni blancas ni negras, suelen ser grises y están entre medias, pero lo que quiero marcar con esto es que el temperamento es lo que hay y ahí no podemos hacer nada, pero el entorno es nuestra responsabilidad y ahí impacta todo. Impacta desde los hábitos de sueño cuando son pequeños, desde la alimentación cuando empezamos a crecer, desde la interacción con los iguales, desde el deporte que hace, desde el acompañamiento que hacen mamá y papá en momentos importantes de la vida, ¿no? Es decir, esto que aparece en todas las películas americanas, ¿no? Cuando el niño o la niña en la obra de teatro del cole o el día que va a hacer el partido importante mira a la grada o mira y no está papá o no está mamá, ¿no? Entonces, evidentemente ahí tiene que mirar y tiene que estar mamá y tiene que estar papá. Eso es una cosa que es fundamental, ¿no? Es decir, son pequeñas cosas, ¿no? Es decir, es cuando dicen muchas veces, hay que estar mucho tiempo con los hijos. Sí, sin duda, hay que estar mucho, pero sobre todo hay que estar bien y en los momentos importantes. Yo creo que de presencia consciente, ¿no? De presencia plena cuando estés. A lo que hablábamos de calidad, ¿no? Cuando estés, estás. Y qué interesante. Fíjate que me nace la curiosidad, si te puedo preguntar, ¿qué te hizo a ti elegir el mundo del adolescente? Porque a mí me parece bastante difícil, ¿eh? Tengo que decírtelo. Pues probablemente por eso, no, porque te quiero decir, o sea, a mí al final, pues mira, básicamente, y lo tengo claro, ¿por qué? Porque me preguntabas antes cuál es el momento de cambio. Es el Vale, momento donde todo se puede ir al carajo y todo se sí, puede arreglar. Es total. decir, yo cuando empecé en la psiquiatría, a mí, de hecho, la infantil siempre me ha gustado y lo tenía muy claro, pero el momento donde creo que más cosas y mejores cosas podemos hacer como profesionales de la salud mental es en la adolescencia. Todo lo que no resolvemos a partir de los 25 años es rehabilitación. Es decir, no quiere decir que aparecen en gente sana episodios depresivos a los 50 años, sin duda, pero hablamos de los trastornos más complejos, ¿no? De los trastornos que acompañan y que generan devastación en las personas. Esos aparecen en la adolescencia. Entonces, ahí donde hay más lío, pues ahí me gusta estar a mí. Fíjate qué vocación más buena porque es acompañar a prevenir y a crear, como digo yo, adultos sanos, porque es verdad que en la adolescencia a veces las familias de alguna manera creemos o piensan que, bueno, pues que por mis narices lo vamos a hacer, lo que hablabas, ¿no? O te enzarzas, o ay, tengo madres, no madres de adolescentes porque yo no trabajo directamente, trabajo muy poquitos adolescentes, trabajo con padres, pero con padres con sus problemas. Pero me dice, uno de mis problemas es mi adolescente, que le veo aparecer y es que me dan ganas de salir corriendo porque sé que me voy a enfrentar. Y yo, claro, digo, uy, esto ¿sabes? Pero por ti y por el propio adolescente, es decir, esto hay que reconciliarse de alguna manera también cuando somos adultos, hacernos responsables del momento, formarnos quizás, pasar por entender esa etapa y acompañarles, porque realmente hay una responsabilidad como padres muy grande, no solamente cuando eres niño, sino también en esa construcción de la persona en la que te vas a convertir. Y que, oye, y yo no sé, tú eres padre, yo también, yo no sé, pero no sé los que nos estén escuchando aquí si son padres o no, pero que cuando de repente tu hija empieza a tener pues la menstruación, los cambios, ¿sabes? Te da un poco de vértigo también, o los chicos, estos cambios, pero es que es la vida. Mm. Y sobre todo decías, ¿no? Los padres, pues efectivamente, ¿no? Los niños no vienen con el manual de uso y evidentemente cuando llega la adolescencia es muy difícil, no hay manuales, porque cada niño, cada adolescente es una historia diferente. Pero si tuviera que aterrizar una cosa, hay que saber pedir perdón. El gran cisma que aparece en familias, ¿no? Cuando ese adolescente empieza a retar la autoridad del padre, la autoridad de la madre, y lo acaban planteándose en algo personal y entonces empiezan a necesitar pedir perdón.
y ser capaz de generar esa comprensión, de decir, no, o sea, no lo está haciendo contra mí, al menos en este momento. Luego llega un punto donde se empiezan a Sí, complicar la vida y entonces ya venga, se han ido las antípodas y reconstruir eso es muy complicado. Pero a veces, ¿no? Empiezan con una bronca, la bronca que es la bronca que tiene el adolescente contra él mismo y él mismo y la representación de sus padres, con lo cual en esa bronca empiezan y acaban matándose. Y cuando digo matándose, sí. metafóricamente, luego se enrocan, ¿no? Entonces, que me ha faltado el respeto. Entonces, como empezamos ahí con ese punto, y entonces empezamos, evidentemente, en una dinámica absolutamente insufrible y acaban Mm, deteriorando mm. no la relación del padre o de la madre con ese adolescente, sino la dinámica en toda la familia, ¿no? Sí, Con lo sí, cual, sí, sí. qué importante es que los padres sepamos pedir perdón. Sepamos que cuando un adolescente se revela, no se está rebelando específicamente contra la autoridad del padre, se está rebelando contra el mundo que él está intentando construir. Hay una frase que Ven, repito mucho, que es que qué belleza lo que acabas de decir. Educación en valores y cómo un adolescente puede responder muy bien cuando ve que tú vas hacia adentro, sabes pedir perdón, tú reconoces tu error y el otro de repente dice, ostras, nadie me ataca, por lo menos en mi casa. Y me han dicho, oye, lo siento, perdona la frase. no, iba a decir que eso, que hay una frase que yo le digo muchas veces, que es que quiéreme cuando menos lo merezco, porque es Oh, cuando más lo necesito. Es decir, eso explica el 80% de las crisis de los adolescentes, ¿no? Es decir, cuando lo que te sale es dar cruzarle la cara, a lo mejor lo que tienes que dar es un abrazo, ¿no? Y entonces, realmente hemos invertido, ¿no? Hemos cambiado de alguna forma la secuencia, ¿no? Y es hablamos difícil, un ¿eh? Es poco. difícil. Muy difícil, porque yo creo que hay que separarse un poco de esa parte que te reta y ponerte un poco en ese lugar, que además ahí sí que tienes también tú que activar la corteza prefrontal, la corteza, y decir, bueno, pues voy a educar y si aquí hay rebeldía, voy, lo que llamamos en psicología, voy a contener esto que está en ebullición y voy a contener con un abrazo, con mi presencia, desde el silencio o desde lo que sea, pero no voy a enjuiciar, no voy a hacer más gorda, ¿no? La bola. ¿No crees? Sin duda, y es eso, que al final esto empieza porque un día el adolescente reta, el otro se siente ofendido, ante esa ofensa el otro bucle, o sea, entonces el otro se defiende, entramos en un bucle y a veces llegan a la consulta a una situación donde, ¿y esto por qué ha ocurrido? ¿No? Y cuando rebobinas en el Claro, tiempo, por un calcetín en el pasillo, ¿no? Es decir, que, ¿cómo eso, es esto? O sea, efectivamente. ¿cómo es esto? ¿Cómo lleváis 3 meses sin hablaros y esto empezó por un calcetín en el pasillo? Bueno, yo en alguna ocasión he visto a algún adolescente que me ha dicho, y fíjate, me daba penilla, ¿eh? A lo mejor con 13 14 años, pero listísimos, y me han dicho, no, si ahora mis padres puedan hacer lo que quieran, me podrán traer aquí o lo que sea, pero yo no sé si les voy a perdonar alguna vez, aunque todo pase. Y yo me muero de la pena. Digo, ay, espérate, vamos a ver si le damos la vuelta a esto, que esto no puede ser, que es tu familia. Y Mm. entonces, pero claro, también los padres tienen que dar ese gesto de decir, oye, pues a veces tengo que dar mi brazo a torcer y no me voy a, porque el adulto, soy más adulto yo que tú, al final el padre soy yo. Pero dicho esto, hay, y además no quiero tampoco quitarte mucho tiempo porque hay 5 preguntas que a ver si las pudiéramos atender. Me ha encantado por hacer una recopilación de varios acompañamientos, además de saber y formarnos en los cambios fisiológicos, psicológicos, sociales, es darles pequeñas responsabilidades de poder elegir para que ellos se vayan autorregulando, acompañar a que ellos sean un poco decisores de bueno, pues esa negociación, ese contrato cuando queremos fomentar esa madurez, cuando queremos fomentar esa autorregulación y también trabajar mucho, yo creo que desde los valores, comprendiendo sobre todo de la palabra perdón y de la actitud del perdón, entendiendo, como dice el doctor Javier Quintero, entendiendo que un adolescente cuanto peor está, quizás es cuando más amor nos está pidiendo. Vamos a, Totalmente. vamos a por ello, Javier, vamos a ver las Vamos, preguntas. a ver qué preguntas son. Mira, hay una pregunta que nos dice, ¿cuál sería la diferencia entre libertad sexual y descontrol total? Creo que para ellos es todo igual. A ver, ahí tenemos un punto también altamente complejo. Y es, y a ver cómo digo esto sin que luego todo el mundo se me eche al cuello, ¿no? Que es ese Pero punto, porque tienes autoridad, te lo digo yo para... no, pero te lo digo porque al final esto es un punto muy complejo, ¿no? Vale, Y digo muy complejo porque hemos entrado en un punto donde hemos planteado, ¿no? En un punto de transición, de cambio, ¿no?
donde en ese cambio la sexualidad está implícita. Y no es tan fácil que un adolescente defina su sexualidad de una manera clara y nítida el primer día. Ya. Entonces, cuando empezamos a meterle ruido, ¿no? de modelos sexuales, ¿no? de lo más diversos, ¿no? En realidad, no tengo yo muy claro que en ese contexto estemos siendo suficientemente, Figuras de ayuda. claro, no solo figuras de ayuda, ¿no? Porque al final, fíjate, al final estamos metiendo más confusión en la confusión. Es decir, un adolescente, que si está claro que su orientación es hacia tener relaciones con gente de su mismo sexo, fenomenal o Mm. distinto, fantástico, pero el problema está en cuando hemos empezado a meter todas estas variables y quedan muy guay, muy chulas, muy estupendas, pero que yo siempre digo lo mismo, ¿no? Yo lo que veo es lo que no va bien, y lo que no va bien es en adolescentes que están en ese proceso de transición y de repente tienen todos esos inputs, ¿no? Donde le generamos más confusión. Digo, ¿por qué? Porque el que hace una transformación, una derivada, hace una orientación sexual diferente y le hace de una manera egosintónica, es decir, a gusto consigo mismo, yo no lo conozco. Es decir, no lo conozco quiere decir, no me consultan, no tengo ni idea. Eso, Cantidad de adolescentes eso que es. cuando se sientan delante, entre las cosas que le pasan, es que no saben dónde están, ni qué es correcto, ni qué no lo es, porque todo vale. Y como todo vale, hacen cosas que luego no se sienten bien con lo que han hecho. Entonces, al final, ese punto, ¿no? Yo creo que es demasiado ruido en momentos muy complejos. Y que usan esto Entonces, como, lo que tú dices, y que usan esto como respuesta para otra cosa. Y al final no se están respondiendo lo que realmente necesitan. Están en una búsqueda, como si te da por probar drogas, que parece que lo tenemos todo más claro, o como si te da por otro tipo de conductas delictivas que tenemos claro que no. Pues en el tema de la sexualidad, que yo tampoco, cada uno lo que dices tú, te viene de naturaleza y lo tienes claro, como dices tú, yo no los veo. Pero cuando es una conducta que no te hace bien a ti y que estamos con mucho ruido ahora de todo. mm, entonces, eso es, por eso te digo, es decir, ¿dónde está el punto? Pues mira, el Mm. punto está en una construcción de unos principios y unos valores que parten por el respeto individual y respeto al otro. Y si tenemos claro el respeto a uno mismo y el respeto al otro, la sexualidad va a ser un reflejo de la interacción humana. Qué bonito. Y sin esos dos principios, esto no va a funcionar. Es decir, no va a ser capaz. Si una adolescente o un adolescente, sobre todo lo veo más en chicas, no es capaz de respetarse, no está madura para tener una vida sexual activa. Porque va a ser objeto de cosas, le van a pasar cosas con las que muy probablemente no se encuentre a gusto. Y si Y me- una persona no es capaz de respetar al otro, tampoco debería involucrarse en relaciones sexuales porque no hay nada en la cual debamos más respetar al otro que una relación sexual. O sea que tenemos y que además construir la persona antes sí, de. sí, me La encanta que precocidad, lo digas, la precocidad aquí no es una buena idea. no es un plus, no, yo también, de verdad, lo veo yo también porque creo que mejor es construirte en valores, construir esa parte, como dices tú, del respeto, del poder amar y dejarte amar, y entonces puedes explorar la sexualidad desde otro lugar. Sí, estoy. Y luego ya veremos si lo que a ti te atrae y te completa son ellos, ellas, pero desde una construcción primero. Sin esa construcción previa es muy difícil. Entonces, cuando empezamos a meter ese bombardeo, ¿no? De una sexualidad fluida, la precocidad, eso y a veces ves criaturas, ¿no? Que parecen que la sexualidad es casi una competición, ¿no? No, pues me lo he hecho con No, tres, me lo he no. hecho con cinco. Digo, ¿esto qué Sí, implica, claro, no? como Entonces, esto. esto no va de esto. Pues voy a por la siguiente. Yo creo que gracias, yo creo que ha quedado muy claro. Hay otra que yo creo que ya la hemos contestado, ya la has contestado tú, que dice, ¿cómo puedo ayudarlo y que me admita que lo hace? Esto ya lo hemos contestado, cosas de tipo conductas, pues como has dicho tú, ¿no? En un momento dado preguntar y poner ahí el límite. Hay otra que dice, ¿qué hacer si sabes que tu hijo de 18 años te niega que fuma y tú sabes que sí? También yo creo que queda contestada como al principio. Hay otra que dice, ¿qué hacer cuando tu estilo educativo es más democrático y el del padre más autoritario? Mm, a ver, Bueno, aquí yo creo que lo que tenemos es equivocarnos juntos. Es decir, lo de poli bueno y poli malo solo funcionaba en las películas de los 80.
Yo creo que ahora hay que equivocarse juntos. Es decir, un sistema autoritario, el democrático, suena mejor, pero a veces no es el mejor, dependiendo del niño. Lo que está claro es que tenemos que tener un reflejo equiparable entre los dos, ¿no? Es decir, equivocarnos juntos. Para definir bien cuáles son los límites del camino, es decir, qué es lo que Claro, esperamos, sí o no. yo Lo que no creo en puede la figura ser, de autoridad, yo creo en la figura de autoridad y no la veo negativa ni antidemocrática, pero creo que en un momento dado alguien tiene la autoridad por experiencia, por criterio, aunque lo hablemos, pero en un fíjate, momento dado, eso Ana, a mí ya, fíjate, gracias a Dios lo veo menos, ¿no? Con vale. estos padres guays que llegan y dicen, ¿no? Con el adolescente y tal, bueno, es que yo soy muy amigo de mi hijo. Y dije, Uf, guay, y entonces, si tú eres el amigo, ¿quién es el padre? O la madre, ¿no? Es efectivamente, decir, que al final, no que quiero tú ser, puedes yo no tener, quiero ser la amiga de mis hijos. claro, tú puedes tener una relación con tus hijos infinitamente Pues, mejor que la que pueden tener un amigo, pero no puede ser su amigo, no puede ser su colega. porque no lo eres. Y bueno, yo no sé si hay algo más antes de, bueno, había algunas preguntas, yo creo que las que he dicho de fumar las habíamos contestado, ¿no? Oye, pues si sé que fuma y me lo niega, pues, ¿qué le puedes decir? Oye, A veces es confrontarlo, decir, ¿por qué lo niegas? es, Es decir, si sabes que es- fuma, es por qué lo niegas, ¿no? Y claro, hay un punto de ¿para qué lo niegas? confianza, es decir, vamos a ver, explícame, es decir, si sé que fumas, porque vamos a discutir por qué fumas, ¿no? Vamos a No, hablarlo, ¿no? no si fumas o no fumas, ¿no? Es decir, yo creo que aquí, si tengo la certeza de que está fumando, no se trata pues, como decíamos antes, ¿no? De ir a pillarlo, ¿no? Sino Y entender más por con qué. 18, y más con 18, Sí, que sí, también está ahí son, la barrera esta de soy mayor de edad, pero a ver, claro, ese es el problema, ¿no? Que son pero a ver, legalmente mayores de edad, claro. pero ya veremos si funcionalmente son adultos, ¿no? Que eso es otra guerra, ¿no? Bueno, Javier, yo no sé si hay algo que quieras comentar, que no hayamos tratado, algo más acerca de la oportunidad, algunos tips, algo que quieras antes de cerrar, decirnos, o dónde te puede encontrar también la gente, porque sé que estás en PsyKids y la clínica del doctor, que está, tu clínica, que está aquí en Madrid, que Bueno, yo realmente, tengo los dos centros, ¿no? Efectivamente, la Clínica Doctor Quintero y SiKids, que tienen centro en Madrid y en Pozuelo, pero bueno, realmente yo creo que si ponen Google Javier Quintero o aquí a través de Instagram y tal, pues es es fácil fácil, localizarme, ¿no? O sea que en ese sentido, encantado de poder ayudar a cualquiera que en un momento determinado piense que yo le puedo echar una mano, ¿no? seguro. Para esa situación más o menos compleja, ¿no? Ya te digo yo que seguro, y si no, bueno, que está tu libro que es maravilloso, así que te voy a dejar que cierres antes de quedarme yo para despedir, decirte Fenomenal. que gracias, Gracias gracias a de ti, Ana. corazón. Gracias a ti, Ha ha sido un sido placer. Ha sido un para mí placer tan, y como te escuchaba antes, ¿no? Un feliz reencuentro, ¿no? Es decir, para mí que de sí, alguna forma para mí sí, esto de las redes sociales también es cierto que nos permite, ¿no? sí. Reencontrarnos con gente, ¿no? Que quizás en el día a día, ¿no? Pues aunque, bueno, tú estás en Majadahonda, que ni siquiera estás tan lejos, pero bueno, pues No, la vida ha ido generando caminos paralelos y las redes sociales pues tienen esta ventaja, ¿no? esta Encontrarnos cosa. con gente. Para mí sí ha sido todo un honor, un agradecimiento y de verdad, bueno, pues yo todavía recuerdo llevarte la tesis a la clínica y recuerdo el día y todo este, te tengo mucha admiración de siempre, pues ya te conocía, mucho cariño, así que para mí ha sido todo un honor, te lo agradezco. Gracias Creo a que ti. has dado un discurso brillante, profesional y cercano y bueno, pues la adolescencia es aquí está, la adolescencia y la infancia está aquí, doctor Javier Quintero. Bueno, despídete si quieres y ya cierro yo con las personas. Muchísimas gracias a todos y Ana, un placer y de verdad Bueno, muchas gracias. Y esto aprenderé a hacer estas cosas de Instagram, que es interesante. claro que sí, nos tomamos un café. Adiós. Bueno, vaya directazo con mi querido doctor Javier Quintero, admirado Javier Quintero, que fue tribunal de mi tesis doctoral, médico especialista en psiquiatría, con un currículum espectacular y ya sabéis, de adolescencia a él directamente, a él y a sus centros de niños también. Bueno, pues un día más hemos estado aquí en el Club de Vidas en Positivo con Javier Quintero, con gente que suma y que suma mucho. Así que mucha fuerza, mucho acompañamiento a los adolescentes. Venga, mucho amor, que donde hay así un poco de turbulencia, con el amor se resuelven muchas cosas. Y si no, pues a consultar a profesionales que hay muchos en el camino y muy buenos, como nuestro querido doctor. Un besazo, feliz descanso y nos vemos pronto. Chao.